Quisiera leer rápidamente este comentario porque hay muchas dudas que caen en este mismo punto. La pregunta la hace Mariana Vázquez. Dice, estoy en una empresa y emito factura a mi nombre y mi condición de honorario es de honorarios profesionales. ¿Esa condición es de tercerizados? ¿Pudiera haber un fraude? Sí, como pudiera que no, que sea simplemente un prestador de servicios por honorarios profesionales, pero no es tercerizado, requiere que haya un tercero intermediando, y ese es quizás el error conceptual de la ley, que habla de tercerización, debe haber involucrado un tercero, y aquí es una contratación directa. Entonces, un profesional que está contratado directamente por una empresa. Es decir, Insisto, no pudiera es un que sí o pudiera tercerizado. que no, pero no está en el caso de los tercerizados, seguro. Pudiera Ya pues estar en el llegando, supuesto de fraude a la ley o Pero de no de simulación, que también está prohibido por la ley, Ok. que es otra cosa. estamos ya pues llegando al final, nos queda poco tiempo. ¿Cómo pudiera repercutir esto de la tercerización, de la adaptación a esta prohibición de la ley por parte de las empresas en nuestro país? En términos financieros, por ejemplo. Mira, ¿Qué significaría? justamente estábamos conversando con Irma, miren, que es muy difícil hacer proyecciones partiendo de la absoluta oscuridad. No tenemos datos. O sea, no hay datos ni del Instituto Nacional de Estadística ni del propio Ministerio del Trabajo sobre la cantidad de personas sometidas a estas modalidades de contratación, ni tampoco sabemos cuáles son las características de las empresas usuarios, si son pequeñas empresas, si son grandes empresas, y tampoco de las contratistas, si son grandes, hay algunas contratistas enormes, con mucho personal, que tienen muy buenas condiciones de trabajo para su propio personal, hay otras contratistas más pequeñas, hay empresas muy grandes que reciben trabajo de varias contratistas, de subcontratistas. Entonces, sin esa información básica es muy difícil. Lo que sí ha estado ocurriendo es que los que estaban haciendo fraude van a seguir haciendo, porque se han ido de alguna manera. Cualquier persona que sabe que está en una situación de rayando la legalidad o la ilegalidad y que le viene una norma jurídica, busca los mecanismos de protegerse para evitar que sea evidente el fraude. Se buscan un montón de artificios. Incluso del sector oficial se ha dicho que las empresas, digamos que dependen del Estado, las empresas pues del sector público están trabajando en esto de la tercerización y han admitido que pues esto produciría un gran impacto a nivel financiero para ellos. Pudieran incluso pues atentar contra, llegar a atentar contra el quiebre de la empresa, y eso si ocurre con estas grandes empresas, imagínense, digamos, otras empresas privadas, organizaciones privadas que quizás no tengan la manera como abordar todo esto. ¿Qué hace falta especificar en esa ley entonces? Bueno, yo creo que primero los órganos competentes deberían tener claridad en cuanto a los parámetros que deben tomar en cuenta para evaluar quién es o quién no es tercerizado. Además de definir quién es el competente para determinar si es o no, o si existe o no tercerización, para que las personas puedan... Es decir, no hay un reglamento claro hasta ahora. No, debería haber una regulación mucho más clara. Yo creo que esto debió ser además un tema preventivo más que el aplicar sanciones. Es decir, debió haberse hecho una gestión o debería estarse haciendo una gestión para inspeccionar, no para sancionar, sino para ponerse al día, porque hay contratistas muy válidas, aunque sean muy pequeñas. ¿Qué sanciones son aplicables a quienes pasen este 30 de abril y no se hayan adecuado a esta prohibición? Bueno, administrativa, multa. Revocatoria de solvencia, hay la obligación de la incorporación inmediata de los trabajadores y el pago de los beneficios que vienen recibiendo los trabajadores de la empresa matriz, de la principal, de la contratante, a estos trabajadores. Digamos que esos son los costos. Y ahí quiero volver un minuto atrás sobre tu pregunta a los costos. Yo coincido con Jacqueline, es muy difícil saber los costos de lo que estamos hablando. Sin embargo, te puedo decir que, tomando un ejemplo básico, la afectación de una empresa donde tú tienes una contratista, donde hay 50 o 100 trabajadores de esa contratista, ya es la incorporación de 50 personas más que tú no tenías dentro de tus costos laborales. Esta medida, se nos va acabando el tiempo, ¿contribuye a generar empleo, a fomentar el emprendimiento en Venezuela? Es que yo estoy convencida de que las normas jurídicas tienen poco que ver con generar empleo. Las normas jurídicas es un elemento casi secundario, ¿viste? Eso tiene que ver con políticas públicas en la cual les den tanto a los trabajadores como a los patronos un marco de certeza, ¿viste? Y una serie de servicios que permitan
a la empresa desarrollarse. Eso o sea, la experiencia histórica en América Latina, pues, se liberalizaron una serie de normas, se disminuyeron, se disminuyó la supuesta rigidez del derecho del trabajo. Argentina fue un buen ejemplo. Y el desempleo siguió manteniéndose en 20%. España disminuyó protección a los trabajadores y el desempleo siguió manteniéndose. Países que tienen niveles aceptables de protección, pero políticas públicas adecuadas de promoción de la pequeña y mediana empresa, que generan lo que se denominan los encadenamientos productivos virtuosos, buenos, que han generado empleos. No es un tema que vaya tan ligado directamente. ¿Es urgente entonces realizar estas modificaciones al marco legal? Sí, yo creo que es urgente darle una mirada profunda al tema que se está manejando ahorita, que hay que tener mucho cuidado con irse a la extrema rigidez y a la observancia a pie de letra de la norma o a la interpretación de que todo puede entenderse como tercerizado. ¿Qué recomendaciones le dan a los empresarios? Ya para cerrar brevemente. Yo te las dejaría a ti, que eres más cercana. Adelante. Bueno, básicamente tienen que revisar a lo interno cuáles son las contratistas y las contratistas, que son también empresarios, incluso los cooperativistas, que son pequeños empresarios, deben revisar a lo interno si están cumpliendo con las normas laborales, si efectivamente llevan la documentación, las normas de seguridad social, las obligaciones tributarias, deben revisar cómo es su tipo de contratación, cómo cumplen con sus trabajadores, porque en el momento que venga una inspección laboral van a tener que mostrar la documentación y demostrar que efectivamente no están trabajando. Les quedan 10 días para hacer eso. ¿Cuál es el procedimiento allí entonces? Bueno, yo no creo que queden 10 días. 10 días es el término que dio la ley. Hace 3 años que mucha gente ha estado tratando de adaptarse. El que tiene efectivamente y el que sabe que está en un tema de tercerización debería simplemente incorporar a los trabajadores a la nómina y ya. Los que creen que están trabajando legítimamente como contratistas o con terceros legítimos deben buscar toda la documentación. Y los 10 días, bueno, tienen que haber unas supervisiones, el órgano tiene que ver si efectivamente existe o no. Habrá denuncias de parte de los trabajadores y los inspectores del trabajo acudirán a ver si efectivamente hay o no tercerización. Pero no va a ser tan como mañana ya estoy metido dentro de la empresa, porque hay gente que dice, yo tengo un tercero, lo contraté legítimamente como un proveedor de un servicio, por lo tanto yo creo que no estoy en el supuesto de tercerización. El llamado a los trabajadores que tienen muchísimas dudas justamente debido a esa falta de información que todavía hay, el desconocimiento. La mayoría de los casos que tú estabas dando no eran de tercerización, eran de contrataciones directas por el patrono bajo modalidades distintas al contrato de trabajo por tiempo indeterminado o bajo modalidades vinculadas a cooperativas, ¿entiendes? Y varias de ellas eran del sector público, ¿entiendes? Entonces ahí el primero, para exigir a los demás hay que dar el ejemplo, ¿entiendes? Y lamentablemente el gran incumplidor de la legislación laboral en este momento es el sector público. Bien, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Gracias a ambas por habernos acompañado. Gracias a ti por la invitación. Tengan todavía muchísimas dudas al respecto, pueden acudir a asesorarse con un abogado especialista en derecho laboral, quien estoy segura que les va a aclarar muchísimas de estas dudas, como por ejemplo las dos especialistas que nos acompañaron esta mañana. Me despido por hoy, amigos. Recuerden que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana.